Continuando con la práctica a nivel de manejo de procedimientos almacenados y su respectiva conectividad con el proyecto de ASP.NET, ahora nos vamos a dedicar a trabajar específicamente sobre el proyecto web. Nosotros ya veníamos trabajando en un primer proyecto que hemos denominado Primera Conexión y en el cual hicimos el abordaje a nivel del uso del objeto SQL Data Source. Este mismo ejercicio que ya tenemos acá adelantado y en el cual ya habíamos hecho un proceso de inserción a nivel de cadenas de conexión, y recordemos que esta cadena de conexión estaba definida en el archivo web.config, que lo podemos apreciar acá. Esta cadena de conexión pues es la cadena que nos va a permitir establecer conectividad con el servidor web Internet Information Service. Sin embargo, ahora nuestro propósito es hacer el llamado directamente a un procedimiento almacenado y poder enviarle los diferentes parámetros. Entonces, teniendo en cuenta el diseño que teníamos acá en el ejercicio anterior, vamos a agregar un segundo botón para ejemplificar el uso, tanto de la inserción por cadenas de conexión como la inserción a nivel de procedimientos almacenados. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es agregar un botón al lado del otro botón que ya veníamos haciendo, que era el de cadenas de conexión, pero este botón, su única tarea será específicamente instanciar al procedimiento almacenado y finalmente enviarle la serie de parámetros que el sistema nos indique. Entonces vamos a agregar el botón. Recordemos que estábamos trabajando el formulario de inserción de datos y teníamos un botón insertar en esta zona. Vamos a ubicar en la siguiente celda, es decir, en nuestro siguiente TD, vamos a ubicar un segundo botón. Entonces, en esta zona intermedia, vamos a ubicar el segundo botón. Entonces, lo voy a agregar del cuadro de herramientas y lo voy a posicionar acá. Este botón va a tener como tarea lo siguiente. Primero que todo, le voy a colocar acá un nombre. Entonces, le voy a colocar acá btn insertar proc ALM, o sea, el procedimiento almacenado. El texto, pues igual, algo similar, pero entonces aquí será insertar con procedimiento almacenado. Y finalmente, pues vamos a hacer el proceso del evento. Entonces, muy sencillo, simplemente le doy doble clic y automáticamente nos presentará el code behind de la página default, que es la página que estamos operando. Recordemos que estas prácticas que estamos haciendo no las estamos haciendo todavía en el contexto de una programación por capas. En el siguiente capítulo vamos a poder ya entender y clasificar muchísimo mejor la estructura de un proyecto. En este caso solamente lo estamos haciendo sobre un único proyecto, que es el proyecto web. Pero en la arquitectura por capas pues vamos a tener que hacer esta división mucho más compleja y disgregada. Entonces, el ejemplo o lo que queremos hacer con el procedimiento almacenado es poder instanciar a ese procedimiento que hemos acabado de hacer en el motor de SQL Server. Ahora lo que voy a crear es una cadena que es la cadena con la que voy a definir el nombre del procedimiento almacenado. Entonces, en este caso le voy a decir string cadena y lo voy a llamar, o sea, en su texto se va a llamar exactamente como se llama el procedimiento almacenado. SPI-estudiante. Vamos a verificar nuevamente en el motor que sea exactamente igual. SPI estudiante, perfecto. Y entonces esa es nuestra cadena. Ahora bien, vamos a empezar a hacer la conectividad con la base de datos. Entonces vamos a instanciar ABD de funciones, que era nuestra clase que contiene la conexión, y vamos a establecer la propiedad de open para abrir la conectividad. Luego vamos a construir unos objetos de tipo SQL command. Entonces en este caso voy a crear un SQL command y lo voy a llamar CMD. Este SQL command lo vamos a construir enviándole los siguientes parámetros. Le voy a enviar a la cadena y le voy a enviar a la conexión. Entonces en este caso abdfunciones.com. Listo. Recordemos acá
el sistema nos va a indicar que debemos utilizar la librería. Entonces el sistema pues nos indica que hagamos la instanciación de la librería, en este caso la SQL Data Client. Ahora lo que vamos a definir es el tipo de sentencia que vamos a instanciar. Como en este caso no vamos a instanciar una cadena de tipo SQL, sino un procedimiento almacenado, entonces le vamos a decir al comando cmd.commandType es igual a commandType. Entonces vamos a establecer aquí a command type punto, entonces vamos a dejar acá command type solito para que sea la misma referencia, punto store procedure. Listo, entonces el sistema nos pide acá que indiquemos la librería, entonces vamos a utilizar la assistant.data, perfecto. Y ya entonces le vamos a decir acá que es un store procedure, o sea, procedimiento almacenado. Ahora lo que vamos a especificar son los parámetros, vamos a colocar acá, los parámetros que se envían al procedimiento. ¿Qué significa esto? Pues como es un procedimiento almacenado, es como si fuera un pequeño método dentro del motor, pues vamos a enviarle los diferentes argumentos. Para eso hacemos uso de cmd.parameters, de instrucción parameters, added with value, significa añádalo con valor, y le vamos a enviar los nombres de esos parámetros. Los parámetros deben ser exactamente nombrados tal como los indicamos en el procedimiento almacenado. Si allá lo colocamos como @nombre, entonces tenemos que enviarlo de la misma forma. ¿Y qué se supone que es el valor que le tengo que enviar? Lo que tengo acá en mis cajas de texto, txt nombre.text. Entonces ahí le estoy enviando el dato de la primera caja de texto, bueno, en este caso la caja de texto que corresponde al nombre, y se le estoy asignando a ese parámetro llamado @nombre. Pero también, como la lista de parámetros se tiene que enviar en forma de arreglo, nosotros tenemos que especificarle el tipo de dato que va a ocupar en esa posición de ese arreglo con el que se envían los parámetros. Para eso vamos a hacer uso de la instrucción cmd.parameters. Vamos a especificar que es una regla, entonces vamos a colocar en la primera posición, entonces en la posición 0. SQL DB-type, que significa el tipo de dato en la base de datos, y yo lo que quiero hacer es que mi base de datos me la reciba en formato texto. Lo que estoy haciendo acá es definirle la posición que ocupa ese parámetro, pero también le estoy definiendo el tipo de dato con el que va a ingresar. Porque normalmente a veces puedo enviar formatos fecha, formatos numéricos, formato texto, formato booleano. Entonces, en ese caso, pues necesito hacer esa referenciación. Para el caso 2, pues como es algo similar, pues lo vamos a hacer así, @dirección, donde que es muy fácil. Aquí simplemente pues vamos a cambiar a txt dirección.text, ahí está, y va a utilizar el parámetro 1, y en este caso pues también es de tipo texto. Nos queda el último parámetro que es el de el programa. Entonces, pues vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a hacer los ajustes. Entonces, en este caso, pues ya no se llamará @dirección, sino @programa. Y ya no estaremos hablando de esta caja de texto, sino del objeto dropdownList programa punto la instrucción select value, el valor seleccionado. Pero el parámetro ocupará la posición número 2 y va a ser de tipo entero. ¿Por qué es entero? Porque dentro de nuestro campo o nuestro atributo lo hemos definido que es de tipo entero. Lo último que nos queda por hacer es simplemente ejecutar la sentencia. Entonces le decimos cmd execute no query y cerrar la conexión. Entonces vamos a decirle aquí a bdfuncciones.com.close para que cierre la conexión, y pues para que de cierta manera también nos pueda refrescar, pues vamos a hacer un response.readyDate para que nos instancie nuevamente a la página default.aspx, que es la página a la que estamos instanciando. Entonces, grabar todos los cambios y ejecutamos el proyecto.
Entonces, en este caso, una vez que aparezca el formulario, vamos a poder ingresar los datos del estudiante, pero lo vamos a grabar a través del botón que se denomina insertar con procedimiento almacenado. Esto lo que va a hacer es definitivamente tomar los valores provenientes de esas cajas de texto y enviarlo directamente al motor, quien se va a encargar de hacer todo el proceso de inserción. Entonces voy a colocar acá, vamos a ver, voy a colocar el señor Esteban Fuentes, vamos a colocar que en la transversal 23, sur, número 1290, y que es de diseño gráfico. Entonces le decimos insertar con procedimiento almacenado y él automáticamente pues ya lo es. Entonces Esteban Fuentes, nos aparece el nombre del programa, diseño gráfico y las opciones que ya conocemos. Entonces esta es la tercera forma de operar a nivel de bases de datos. Nosotros podemos hacer otro tipo de maniobras en el procedimiento almacenado, podemos hacer sentencias SQL, podemos hacer procesos de actualización a través de la sentencia update, también podemos hacer un borrado si así lo queremos, y otro sinnúmero de tareas que nos permita el motor. Es decir, dentro de la programación que se puede involucrar en un procedimiento almacenado, se pueden hacer cálculos, se pueden sacar funciones estadísticas, promedios, es decir, yo puedo hacer una consulta primero y a partir de esos datos los puedo recorrer y obtener resultados y al final devolver un solo elemento. Entonces quiere decir que mucha de la lógica del negocio va a quedar inmersa en el sistema gestor de bases de datos.